Buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico encargado por Wilfredo Negrón como parte de nuestra semana de jóvenes ECO, escuchando, creyendo y obedeciendo. Esta es la noche de creer. Y antes de comenzar, queremos pedirle a nuestro hermano Lenín que tenga una oración. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia dándote gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por traernos hasta aquí, mi Dios, a disfrutar este estudio de esta noche, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy a través de Wilfredo y este estudio bíblico, mi Dios. También ponemos en tus manos el resto de esta semana de jóvenes para que tú continúes glorificándote y tu nombre siga siendo exaltado, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y esta noche queremos enseñarles un poquito cómo es la dinámica de los jóvenes cada viernes, que es cuando nos reunimos. Y nosotros usualmente comenzamos con un devocional pequeño, acompañado de como 2 canciones, así para pues ponernos en el ambiente y estar prestos a lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a comenzar con Hecho a la Mar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder.
Y nosotros los jóvenes preparamos una sinopsis de nuestra semana, en donde resumimos un poco el mensaje completo que queremos llevar. Lo leímos el domingo, pero para hacer un refresh, quiero leerlo hoy de nuevo. Y dice así: el 30 de enero de 2020 decidimos cambiar el nombre de nuestro ministerio de GPS Ministries a Ministerio de Jóvenes ECO. Esta semana tomamos la oportunidad para abundar sobre lo que ECO significa para nosotros. Nuestro mundo está lleno de sonidos, los golpes delicados de las gotas de agua en las cuevas, el silbido del viento entre las hojas, los pájaros cantando en las montañas del campo y el rugido seguro y constante de las cascadas. Ondas que viajan por todas partes, un efecto dominó audible que se esparce, un eco. Como seguidores de Cristo, creemos en seguir su mandato, su camino y su plan. Esa voz que nos llama y nos capacita, queremos ser como ella. Voces amorosas, sabias, empáticas, potentes y seguras. Queremos ser el eco de su voz, escuchando, creyendo y obedeciendo, así como lo fueron nuestros hermanos, hombres y mujeres cuyas historias quedaron grabadas en su palabra. Queremos que su voz se escuche en nuestra música, en nuestras danzas, en abrazos, pasos, miradas, gestos y hasta de vez en cuando en silencios. Esta semana, dedícate principalmente a escuchar al Creador con todos tus sentidos. Amén. Y quiero compartirles 2 versículos que hablan sobre el mensaje de hoy, que es creer. En 1 de Pedro 1, 8 al 9 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén. Y el segundo dice así, en Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y cantamos Levántate y resplandece. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones sin temor, brillarás, levántate. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu
tenemos aquí nuestro devocional y voy a estar orando por nuestro hermano Wilfredo Negrón para que el mensaje sea dirigido por el Padre. Oremos. Gracias Dios por esta noche, gracias por este espacio que tenemos para adorarte, para aprender más sobre ti, para escucharte, Señor. Y Dios, en estos momentos te pedimos que tú abras nuestros corazones, que pongas sensibles nuestros corazones, Señor. Te pido que todo lo que tú tienes para nosotros llegue de la forma que tiene que llegar, Señor. Que venga solo de ti, Señor, y que guíes a Wilfredo a que hable tu palabra, Señor. Y que escuche tu voz y que la escuchemos nosotros y que la creamos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches a todos los que se han reunido con nosotros hoy para estudiar la palabra del Señor, a los que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que la experiencia de esta noche sea una experiencia que nos lleve a creer, como muy bien explicó Beatriz, que es el tema de esta noche. Es noche de creer. En la noche de hoy vamos a trabajar con un pasaje bíblico muy conocido. Vamos a estar trabajando el libro de Hechos en el capítulo 9, los versos del 1 al 19. También vamos a tocar los versos del 20 al 22 de ese mismo capítulo, el capítulo 9 del libro de Hechos. Básicamente vamos a estar viendo la historia o el episodio de la conversión de Saulo, ese momento tan determinante en la vida de Saulo. Es un pasaje muy conocido, pero que queremos acercarnos a ese pasaje desde la perspectiva de lo que es el tema de la semana de los jóvenes, que es el eco, el escuchar, creer y obedecer. Para comenzar este estudio quiero invitarles a que hagamos un pequeño resumen de quién era Saulo, y para esto vamos a partir desde el estudio bíblico que el pastor nos estuvo dando hace varias semanas, donde estudiamos el libro de Hechos precisamente, y él nos habló sobre la historia de Saulo y específicamente, como vamos a trabajar hoy, el tema del tiempo de su conversión. Pero quiero enfocarnos en quién era Saulo, porque precisamente reconocer quién él era nos va a ayudar a entender, a medida que vayamos adelantando en el estudio, entender entonces cómo se da ese proceso de creer en la vida de Pablo, cómo se da esa transformación. Pablo o Saulo era un judío nacido en Tarso, por lo tanto era un ciudadano romano. Aunque era judío de nacimiento, por haber nacido en la ciudad de Tarso, tenía la ciudadanía romana, pero se había criado en Jerusalén. El libro de Hechos, en el capítulo 22, verso 3, nos indica, Pablo mismo dice, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un gran maestro, uno de los maestros más reconocidos en aquel tiempo de la ley judía, era uno de los más importantes maestros de la ley judía. Pablo también nos explica que fue educado estrictamente conforme precisamente a esa ley judía, a la ley de Dios. O sea que ese proceso de instrucción, de educación de Saulo a los pies de Gamaliel fue un proceso estricto, exigente, metódico, para que Saulo, como todos aquellos estudiantes de Gamaliel, pudieran alcanzar el conocimiento de la ley de Dios. Además de eso, Pablo, hablando sobre su vida anterior al conocimiento de Jesucristo, dice en Filipenses 3, el verso 6, dice que él
era irreprensible, intachable en cuanto a la justicia que es por la ley. Así que cuando Pablo se medía a sí mismo por las exigencias de la ley de Dios, por lo que la religión judía exigía de los creyentes, Pablo se reconoció a sí mismo como irreprensible, como uno que cumplía con todo lo que la ley exigía. En Hechos 23 también Pablo habla de su trasfondo, lo que había sido su vida, y dice que yo fui fariseo, hijo de fariseo. Esto nos habla de que había una tradición en su familia, lo que él había conocido, lo había conocido desde su niñez. Lo que él era en ese momento era producto de lo que había sido su niñez en todo este proceso de crecimiento en la religión judía. Lo que nos lleva a concluir, como habla en otro pasaje bíblico, que Saulo era un celoso creyente del judaísmo. Lo que nos lleva a afirmar que en términos de el seguimiento a las normas religiosas de su tiempo, Saulo era uno de los mejores. Precisamente por su celo religioso, Saulo se sintió motivado ante el movimiento de los seguidores de Jesús, ese movimiento y ese crecimiento de esos seguidores de Jesús que se dio desde Judea y ya había alcanzado Samaria y otras ciudades y países cercanos. Pablo se sintió motivado por su celo religioso a perseguir a los seguidores de Jesús. En el capítulo 26, el verso 9 del libro de Hechos, Pablo afirma que yo había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso a nosotros como cristianos nos parece totalmente inaceptable, pero el convencimiento que Saulo tenía de lo que era la religión judía y su manera de ver y de entender lo que era cumplir con la ley de Dios, lo había convencido de que él tenía un deber, y ese deber hacia Dios lo llevaba a perseguir a los cristianos, a hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y precisamente cumpliendo con ese deber que él sentía o creía tener, se dirigía a Damasco para arrestar y llevar a Jerusalén a los creyentes en Jesús para ser castigados. Los pasajes de Hechos, en el capítulo 9, también en el capítulo 22, los versos del 6 al 16, y el capítulo 26, del 12 al 18, nos narran los eventos, el acontecimiento que se dio durante ese viaje a Damasco, donde Pablo viajaba con cartas, con autorización de las figuras más importantes del pueblo judío, de los líderes religiosos del pueblo judío. Ellos autorizaban a Pablo a ir a perseguir a los cristianos, a perseguir a los creyentes en Jesús, y no solamente perseguirlos, sino arrestarlos y llevarlos hasta Jerusalén, para que allí en Jerusalén ellos fueran castigados. Es en este momento, durante este viaje de Saulo hacia Damasco, en que se da lo que vamos a marcar como el momento en que Dios le confronta, y es ahí donde Saulo toma la decisión de creer. El camino a Damasco, en la encomienda que Pablo había recibido de los líderes religiosos, se ve marcada como un momento en el que Dios le confronta, y a partir de ese momento Saulo toma la decisión de creer. Cuando vamos al pasaje de capítulo 9, los versos del 1 al 19, nos comienza a decir que Pablo iba hacia Damasco y nos narra de la actitud con la que él iba. Dice que
que iba respirando amenaza, era un hombre que iba lleno no solamente de un celo, de un deseo de hacer cumplir la ley judía, sino que iba con un malestar, una incomodidad que le causaban a aquellos seguidores de Jesús, porque eran considerados una amenaza contra la religión judía. Y en medio de ese proceso, en ese caminar de Saulo hacia Damasco, y en esa actitud tan llena de odio hacia los seguidores de Jesús, dice el pasaje que Saulo es rodeado por un resplandor de luz del cielo. Y me gusta cómo lo plantea el mismo Pablo en el capítulo 22, porque Pablo hace la aclaración de que eso ocurrió a mediodía. No estamos hablando de un relámpago en medio de la noche o de un rayo que ilumina un cielo oscuro o nublado, sino que Saulo nos aclara de que siendo el mediodía de ese día, de ese viaje, en ese preciso momento un resplandor de luz desde el cielo rodea a Pablo. O sea que los ojos de Pablo percibieron algo distinto en aquel momento. Pero no solamente sus ojos percibieron algo distinto, sino que sus oídos también. El pasaje nos sigue narrando que Saulo cayó al suelo y en el suelo escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí voy a hacer una pausa para hablar sobre esta expresión Saulo, Saulo, porque cuando nosotros hacemos un estudio de diferentes pasajes bíblicos, nos encontramos que esta forma de referirse a una persona, llamándolo 2 veces por su nombre, es un modelo, es una forma que Dios utiliza en más de una ocasión para llamar a una persona. Y no solamente llamarlo, sino para comisionarlo a un ministerio. Precisamente en el Antiguo Testamento tenemos 2 ejemplos de esto y ambos fueron constituidos a través de ese llamado para ser profetas de Dios. El primer caso lo encontramos en el libro de Éxodo y es Moisés. Ustedes recuerdan aquel evento donde Moisés se encuentra en el desierto y de momento ve este arbusto, esta zarza que está ardiendo sin consumirse, y él decide acercarse, voy a ver qué es lo que está pasando con esta zarza, y allí en ese momento escucha la voz de Dios que le llama: Moisés, Moisés, quita el sandalio de tus pies porque el lugar que pisas es lugar sagrado, es lugar santo. Y esto en la historia pues es muy abundante, no vamos a seguir con la historia de Moisés, pero sí reconocemos que es el momento de ese encuentro de Moisés con Dios en medio del evento de la zarza ardiente, lo que convierte a Moisés de un pastor de ovejas y lo transforma para de ese momento en adelante convertirse, ser ahora el salvador del pueblo de Israel, el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes es el del joven Samuel. Samuel había sido dedicado por sus padres para servir a Dios en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Y en un momento muy triste de la historia del pueblo de Israel en aquel entonces, en medio de un momento muy oscuro de la historia de Israel, Jehová se le aparece a Samuel de noche y lo llama, no una, no 2, sino hasta 3 veces, y lo llama de la misma forma: Samuel, Samuel. Y ahí Samuel responde con esta expresión tan conocida de nosotros: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y a partir de esa respuesta de Samuel, Dios le da un mensaje para el sacerdote Elí, para los hijos de Elí,
y no solamente para el sacerdote y sus hijos, sino para el pueblo de Israel. A partir de la respuesta de Samuel en ese momento al llamado de Dios, es que entonces Samuel se convierte en el líder religioso más importante de su momento, y no solamente eso, sino que es la persona que ocupa esa dirección del pueblo de Israel en el proceso de llegar a ser gobernado por los reyes. De hecho, es Samuel quien une al primer rey de Israel. Así que vemos en estos ejemplos, como en el caso que hemos mencionado de Saulo en el libro de Hechos, como esta doble pronunciación del nombre hace que la persona que es llamada reconozca que es Dios mismo el que lo está llamando. Y desde mi punto de vista, eso elimina toda duda de con quién es que Dios está tratando, a quién es que Dios está llamando. No había duda en el caso de Moisés, como en el de Samuel, como en el de Saulo, de que era con ellos, porque en 2 ocasiones seguidas los llama por su nombre. Para cerrar ese paréntesis, nosotros también en diferentes momentos de nuestra vida hemos recibido ese llamado de Dios. Hemos sentido la voz de Dios que nos llama. Y si usted es como yo, en esos momentos la primera reacción de uno es: eso no debe ser conmigo. Y el Señor nos repite, de una u otra forma, nos repite el llamado, nos llama por nuestro nombre para asegurarnos de que sí, es contigo. Es a ti el que estoy llamando, es contigo el que estoy contando, y es a ti a quien voy a usar para que mi voluntad se cumpla. Cerramos ese paréntesis en términos de los llamados para entonces continuar un poco más hablando sobre esa experiencia de Saulo en el camino a Damasco. Se establece un diálogo entre Saulo y el Señor a partir de esa pregunta de Jesús, donde le dice: ¿por qué me persigues? Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta y le aclara: yo soy Jesús a quien tú persigues. Al escuchar estas palabras de Jesús, Saulo queda desarmado y no tiene otra posibilidad sino que rendirse al Señor. Y en ese proceso de rendirse, recibe las instrucciones, porque él preguntó qué es lo que debo hacer. Recibe las instrucciones, y la primera de las instrucciones es como el cántico que nuestros jóvenes elevaron hace unos minutos: levántate. Interesantemente, esta experiencia de Saulo envuelve prácticamente todos los sentidos, o muchos de los sentidos físicos de Pablo o de Saulo. Ve una luz, o siente que es rodeado por un resplandor de luz del cielo, o sea que su vista es afectada por la revelación de Dios. Su oído es afectado porque escucha una voz aunque no vea a nadie, y a causa de la impresión cae al suelo. Pero entonces, una vez se ha rendido, una vez que ha reconocido que aquel que lo ha llamado por su nombre, aquel que ha estado hablando con él, es Jesús mismo, aquel a quien él perseguía a través de perseguir a sus seguidores, entonces lo reconoce como Señor, lo reconoce como que es la autoridad suprema. Entonces, una vez que sus sentidos han percibido, han captado la revelación del Jesús resucitado, ahora Pablo, rendido a los pies del Señor, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente el Señor, como dije antes, le dice: levántate y entra en la ciudad. Y a partir de esa expresión comienza una serie de instrucciones para Saulo que lo han de llevar, el seguir esas instrucciones lo han de llevar a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Como hemos visto, los sentidos
físicos, nuestros sentidos físicos, pueden ser un medio a través del cual la revelación de Dios se hace posible. Es un medio a través del cual Dios se revela a nuestras vidas, pero también es un medio que tenemos nosotros los creyentes para revelar a Dios su amor y su buena voluntad para los demás. Por eso a mí me encanta estar con los jóvenes de esta iglesia, porque nuestros jóvenes tienen la bendición de que el Señor le ha dotado de tantos y tantos talentos, no solamente en la música, no solamente en la escritura, sino que también hasta en el arte gráfica, de manera en que ellos pueden utilizar todos esos talentos, todas esas capacidades para revelarnos lo que es el mensaje de Dios para nosotros. Así que lo hizo con Pablo, lo ha hecho con nosotros y nos invita a todos y cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra a que a través de nuestros sentidos percibamos a Dios y que también a través de nuestros sentidos ayudemos a otros a percibir esa revelación de Dios, para que otros también puedan escuchar la voz de Dios, para que otros también puedan creer en esa voz de Dios y eventualmente, como lo hemos hecho nosotros, puedan obedecer la voz de Dios y alcanzar lo que es el propósito de Dios para sus vidas. Como hemos visto hasta este momento, la decisión de Saulo fue en aquel momento rendirse ante aquel que se había revelado a su vida y solicitarle instrucciones, pedirle orientación, guianza para qué habría de hacer de ese momento en adelante. Quiero que hagamos un recuento breve o un resumen de lo que hemos visto hasta este momento a partir de estos pasajes que hemos mencionado. ¿Qué era Saulo? ¿Quién era Saulo? Pues Saulo, antes de su encuentro con Jesús, era un hombre judío, muy orgulloso de ser judío y que gozaba de un prestigio y de una posición social acomodada porque era también ciudadano romano. El pasaje también nos enseña que Saulo fue un hombre instruido, como dije antes, por uno de los grandes maestros de la ley. Se instruyó a los pies de Gamaliel, dice el capítulo 22 de Hechos. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo vivía una vida muy segura de sí mismo, muy claro de cuáles eran sus responsabilidades, cuál era su propósito de vida, y podríamos también decir que era un hombre preponderante, gozaba de autoridad, había recibido autoridad de los máximos líderes religiosos, por lo tanto, no solamente era seguro de sí mismo, sino que ejercía ese poder que había recibido sobre otros, específicamente sobre aquellos seguidores de Jesús a quienes él estaba persiguiendo. Finalmente, antes de su encuentro con Jesús, Pablo era un religioso, fiel y celoso de sus creencias. Ahora bien, en comparación con eso, vamos a ver quién era Saulo durante y después de su encuentro con Jesús. Antes de su encuentro con Jesús había estado instruido a los pies de Gamaliel. Ahora, en el camino a Damasco, vemos a un Saulo a los pies del Cristo resucitado, aquel a quien él perseguía. Ahora, este hombre poderoso, orgulloso, con rango en la sociedad, se encuentra rendido a los pies del Señor, de aquel humilde maestro de Nazaret, que hoy se le revela como el Señor y Dios de todo lo creado. Antes había sido instruido por un maestro muy reconocido. Ahora en el camino a Damasco, y a partir de ese momento en adelante, toda su vida estuvo dirigida y dedicada a recibir instrucciones de Jesús mismo. Antes era muy seguro de sí mismo,
orgulloso y abusaba incluso del poder. Ahora, allí en el camino a Damasco, lo vemos, y así nos lo describe Lucas en el libro de Hechos, que ante la voz de Jesús, ante la revelación de Jesús, Pablo está en el suelo, temeroso y temblando, porque se había encontrado con uno que tenía más poder, más rango, más autoridad que la que él había recibido. Ahora en el camino a Damasco se había encontrado con el Dios Todopoderoso. Durante y después de este encuentro con Jesús, Pablo dejó de ser aquel religioso fiel y celoso del judaísmo para convertirse en un siervo del Señor Jesucristo. Y yo quiero enfatizar en esto de que, en que era un siervo de Jesucristo, porque en el griego que se escribió el libro de Hechos y en las cartas de Pablo, cuando él se presenta como siervo del Señor o siervo de Jesucristo, lo que está diciendo es que yo soy esclavo de Jesucristo. Así que aquel perseguidor de los creyentes, autorizado por la máxima autoridad religiosa de su momento, ahora, después de encontrarse con Jesús resucitado, se reconoce a sí mismo como un esclavo, como un siervo, como uno que está bajo las órdenes de Jesús de Nazaret. Los versos 22, del 20 al 22 de ese capítulo 9 de Hechos, nos narran cuáles fueron los resultados casi inmediatos de la conversión de Pablo, la conversión de Saulo. Lo primero que nos dice el verso 20 de ese capítulo 9 es que enseguida comenzó Saulo a predicar a Cristo en Damasco. Qué interesante, qué sorprendente, qué maravilloso, que este hombre había recibido cartas para perseguir a los que creían en Cristo, y ahora, después de haber visto y oído la manifestación de Jesús, ahora, unos días luego de ese momento, ahora está por todo Damasco, entrando a las sinagogas a predicar el nombre de Jesús. El resultado de esa predicación, bueno, que los que oían a Pablo, a Saulo, hablar de Cristo y decir que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías enviado, quedaban sorprendidos y confundidos. Aquí está pasando algo extraño, aquí está pasando algo que no hay manera de entender, porque este hombre llegó a Damasco a perseguirnos y ahora dice que es uno de nosotros, y ahora dice que él también le sirve al Jesús que nosotros le servimos. Eso los creyentes. Pero entonces los no creyentes decían, pero ¿cómo es posible que él vino a perseguir cristianos y ahora dice que es cristiano? Definitivamente quedaron sorprendidos y confundidos. Por encima de todas las cosas, como resultado de esa conversión de Saulo, en todo lo que hacía y en todo lo que decía, Saulo en Damasco demostraba que Jesús era el Cristo. La predicación de Saulo, su ferviente testimonio de lo que había pasado en su vida, era una demostración de que Jesús era el Mesías. Perdón. Hemos visto en este proceso que nos presentan estos capítulos del libro de Hechos, que Saulo es llamado y escogido por Dios con un propósito, y eso es lo que quiero en adelante ir desarrollando, porque Saulo es llamado y escogido por Dios para propósitos específicos, y eso él lo testifica en los capítulos 22 y 23 de Hechos. Lo primero que Pablo, el primer propósito, lo primero que
que Pablo pudo lograr después de este llamado es que pudo conocer la voluntad de Dios. Cuando Saulo es llamado allí en el camino a Damasco, él le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús, cuando Saulo le pregunta, y hacemos un paréntesis, Jesús siempre va a contestar las interrogantes, las dudas que nosotros tengamos. Así que, ante la pregunta de Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le revela cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Lo segundo que Pablo alcanza en su llamado es que Pablo pudo ver al justo. Así lo declara el pasaje. No solamente conoció la voluntad de Dios, sino que pudo ver al justo. Y quiero subrayar este título que se le da a Jesús en este momento, porque a través de las cartas de Pablo nosotros descubrimos que Pablo siempre, uno de los temas más importantes para Pablo era la justicia, el sentido de qué es lo justo, qué es la justicia, qué espera Dios de nosotros en términos de justicia. Y para una persona que tiene un afán intenso de conocer y hacer la justicia, al encontrarse con Jesús, Saulo pudo ver cara a cara al justo. Y es entonces en ese encuentro con Jesús, allí en el camino a Damasco, que Saulo puede entender ahora a cabalidad lo que significa la justicia de Dios. No es por obras como pretendían algunos de los maestros de la ley, sino que Dios, sabiendo que el ser humano no puede ser justo por sí mismo, nos envía a Jesús para que a través del sacrificio de Jesús, ahora nosotros podemos alcanzar esa justicia. Aquel que no tenía ningún pecado, aquel que no tenía ninguna falta, vino a este mundo para morir, para que entonces tú y yo, que no éramos capaces de obrar con justicia, ahora, por medio de la obra de Jesús, ahora, no solamente como Pablo, vemos al que sí es justo, sino que somos capacitados para vivir vidas conforme a esa justicia de Dios. Saulo es llamado no solamente para conocer la voluntad de Dios y ver a Jesús, sino que es llamado para oír la voz de Jesús. Y ese oír la voz de Jesús tiene dos propósitos en la vida de Pablo. El primero es que al oír la voz de Jesús, Pablo es capacitado, es llamado para ser testigo de lo que había visto y de lo que había oído. ¿Qué era lo que había visto y oído? Lo primero, el evento que hemos venido desarrollando del encuentro de Jesús con Jesús allí en el camino a Damasco. Pero no solamente es llamado para hablar sobre lo que oyó en ese momento, sino que le fue revelado que también había sido llamado para ser testigo de lo que vería y oiría en el futuro. Y es que una de las maravillas de la vida cristiana es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando nosotros tenemos estos encuentros poderosos y transformadores con Jesús, nosotros escuchamos su voz. Nosotros como Pablo creemos que esa voz es la voz de Dios, pero no se queda ahí solamente, no se impacta solamente en nuestro presente, sino que esa experiencia nos impulsa y nos capacita para seguir teniendo experiencias de encuentro con Jesús día a día, año a año, para que seamos testigos de Jesús, de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos visto y también de lo que en un futuro veamos y escuchemos, porque el Señor se va a seguir revelando a nosotros, seguiremos escuchando la voz de Dios, seguiremos creyendo en esa voz de Dios,
seguiremos obedeciendo la voz de Dios. Por lo tanto, es nuestro deseo y es lo que nuestros jóvenes quieren compartir con la iglesia y con todos aquellos que están al alcance de esta transmisión, que en la medida en que seamos sensibles a escuchar, creer y obedecer esa voz que nos llama, entonces seremos capacitados para hacer un eco de esa voz, para que otros también escuchen, crean y obedezcan al Dios que los está llamando. Para que el eco del mensaje de Jesús en Saulo tuviera el efecto que tuvo. Y se le revela a Saulo que lo que has vivido y lo que estás viviendo tiene un propósito divino, para que abras los ojos a los ciegos, para que los que están en las tinieblas se conviertan a la luz, para que reciban por la fe en Jesús el perdón de pecados y herencia con los santos. El llamado de Pablo, y el que Pablo haya sido escogido por Dios para un ministerio, tenía finalmente ese propósito, para que la vida y las palabras de Pablo fueran un eco del mensaje de Jesús, de que los ciegos recibieran la vista, de que los oprimidos fueran libertados, para que aquellos que vivían en tinieblas pudieran ahora vivir a la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo, para que todos y cada uno de los seres que habitan este mundo pudieran alcanzar por la fe en Jesús el perdón de sus pecados y una herencia con todos los santos. Hemos visto ese momento particular en que Saulo fue confrontado y Saulo tomó la decisión de creer en aquella voz que le llamaba en el camino a Damasco. Hoy, nuestros jóvenes, el Ministerio ECO de la Iglesia Bautista de Cupey, nos invita a que tengamos una experiencia similar a la de Saulo, para que hoy aquí en el templo o aquí o allí en tu casa, donde quiera que tú estés en este momento, puedas tener ese momento de confrontación, ese momento de reflexión, y podamos, como Saulo, decidir que debemos y tenemos, que necesitamos y es bueno creer en el Padre, creer en la palabra que nos ha sido predicada y creer también que hay un plan de salvación, un plan de vida eterna, un plan de vida abundante, plena, maravillosa y feliz, porque Dios solamente quiere el bien de todo ser humano. Hoy, en esta noche, el Ministerio ECO nos invita a ese momento en que Dios nos confronta, nos hace ver cómo somos realmente. Y esa confrontación nos debe llevar a tomar esa decisión de creer para que, como Pablo, podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo creo que Dios me habla, si yo creo que lo que la Biblia dice es verdad y es verdad para mi vida, entonces en ese proceso Jesús se va a revelar a mi vida y me va a hacer conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y nosotros los creyentes afirmamos sin lugar a dudas de que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En este momento de confrontación y decisión, nosotros como Saulo también podemos ser capaces de ver al justo, de ver en Jesús aquel que puede traer justicia a nuestras vidas particulares, pero también a las vidas, a nuestras vidas como sociedad, como familia, como país. No hay duda de la necesidad
que vivimos como sociedad aquí en Puerto Rico y en todas partes del mundo, la necesidad de una vida de justicia, en donde todos disfrutemos de unos derechos, de unos privilegios, de que cada ser humano merece un trato digno y justo. Los seres humanos hemos intentado por muchos medios lograr eso y hasta ahora no lo hemos logrado porque no hemos visto a aquel que sí puede hacer posible esto. Hemos intentado con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestras capacidades y hemos dejado a un lado que la realidad de que solamente a través de Jesús podemos establecer una vida de justicia y paz los unos con los otros. Hoy, esta noche, en este tiempo de confrontación y decisión, tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Jesús. Y esa voz nos invita de manera tierna, dulce, cariñosa, pero también firme a ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Tú y yo, que hemos conocido a Jesús, tú y yo, que hemos escuchado la voz de Dios en nuestras vidas, sabemos que el Señor ha sido bueno con nosotros. Afirmamos y reconocemos cuántas cosas buenas Dios ha hecho en mi vida como ha hecho en tu vida. Y a pesar de que en el momento presente podamos estar pasando por situaciones muy difíciles, cuando hacemos un repaso de nuestro pasado, encontraremos una y otra ocasión en la que Jesús ha sido bueno, en la que el Señor ha estado con nosotros y nos ha bendecido, nos ha guardado y hasta aquí nos ha permitido llegar. Por lo tanto, tenemos algo que contar a la gente, tenemos algo de lo que podemos testificar. Hemos oído y hemos visto cómo Dios se ha revelado a nuestras vidas y hoy el Ministerio ECO nos invita a que seamos testigos, a que seamos eco precisamente de eso que hemos experimentado. Pero también hoy tenemos la oportunidad, si respondemos como Saulo, o como Moisés, o como Samuel, si respondemos a ese llamado de Dios, tenemos la oportunidad de ser un eco fiel de la voz de Dios en todas partes. Es posible ser eco de Dios en la iglesia. Y probablemente aquí en el templo, reunidos los cristianos, es la manera más fácil de ser eco de Dios. Es muy fácil para mí pararme frente a ustedes y hablar de la palabra y exponer lo que la palabra, a mi mejor entendimiento, la palabra nos está trayendo, nos quiere decir en esta noche. Pero hay momentos en que ser eco de la palabra de Dios nos exige valentía, nos exige que no nos entiendan, como decía Maribel el domingo. Pero aún así, el llamado a nuestras vidas es a que seamos ese eco de Dios para aquellos que aún todavía no han tomado esa decisión de creer. Que podamos, como Saulo, testificar, que podamos como Saulo sorprender, incluso que podamos confundir a la gente, porque a veces en medio de en esos tiempos de confusión nosotros hacemos el ejercicio de reflexionar seriamente y entonces nuestra mente se aclara, que nuestras vidas, jóvenes, adultos, los que estamos aquí en el templo y los que nos están viendo a través de la transmisión, que nuestras vidas, nuestros actos, nuestras palabras se conviertan en un eco de Dios para aquellos que aún todavía no han escuchado la voz de aquel que los llama para que dejen de ser ciegos, para que puedan ver la realidad de un Dios todopoderoso, para que puedan ver
y escuchar que hay esperanza en medio de sus crisis, que hay justicia posible para aquel que no la ha alcanzado, que hay libertad para aquel que vive oprimido por un pasado o un presente que hace imposible o casi imposible la existencia, para que a través de nuestras vidas, de nuestros actos y de nuestras palabras, aquel que está lejos de Dios pueda hacerse cercano, pueda llegar ante el Señor y pueda conocer lo que hemos conocido y disfrutar lo que nosotros escuchamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor nos permita de hoy en adelante ser ecos fieles de la voz de Dios. Que Dios te bendiga y dejo entonces con nosotros a nuestro pastor. Dios le bendiga a todos. Les saludamos en el amor del Señor y damos gracias a nuestro hermano el pastor Wilfredo, ¿verdad?, por tan hermoso estudio bíblico que ha compartido con la juventud, pero también con cada uno de nosotros en esta hora. Es importante que los estudios bíblicos no son solamente para llenarnos de información. Sí, recibimos mucha información, pero luego de recibir toda esa información es importante ese proceso de reflexionar, de pensar, de meditar y de ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, porque si no se queda simplemente en teoría. Pero cuando lo tratamos de aplicar a nuestra vida es que se convierte realmente en palabra viva. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha estado conectado en esta noche, en esta transmisión con este estudio bíblico. Estuve viendo por ahí los comentarios, mucha gente saludando a Maribel y a Wilfredo, ¿verdad?, con mucho amor, y también comentando, ¿verdad?, sobre el estudio bíblico. Así que gracias a todos los que han estado conectados en esta hora para con nosotros. Pero no queremos culminar esta experiencia, ¿verdad? Pues le pedí a Sara, ¿verdad?, que se acomodara nuevamente a nuestros jóvenes para que nos pidieran una alabanza, por lo menos una más, antes de culminar. Le recordamos, como anuncio muy importante, que el próximo, hoy es martes, el jueves, uno está viviendo, uno tiene que estar recordando el día que vive, porque si no se lo olvida. Hoy es martes. Por lo tanto, el próximo jueves, recuerden que siempre nos reunimos a las 6:30 a través de Zoom para poder compartir los unos con los otros y también compartir testimonios y conversar un ratito. Pero el viernes a las 7 de la noche, estoy bien, a las 7. El viernes a las 7 de la noche, nuestro Ministerio de Juventud, ECO, va a tener una noche de adoración y tienen preparadas muchas sorpresas, muchas cosas muy bonitas, hermosas, preparadas para usted. Pero si usted no se conecta, pues no va a poder disfrutar de estas cosas hermosas y maravillosas. Así que esperamos que a través de Facebook Live usted se conecte este próximo viernes a las 7 de la noche y pueda disfrutar de todas las cosas hermosas que nuestro Ministerio de Juventud ECO ha preparado para ustedes durante esta semana y específicamente para el día del viernes. Así que les esperamos, conéctese para que pueda disfrutar junto con nosotros de todo lo hermoso que ellos han preparado para esa noche. Y culminamos esta hermosa semana de la juventud el próximo domingo en la mañana a las 10:30. A las 10:30 será el culto de cierre de esta semana de juventud. Y últimamente hemos estado de semana especial en semana especial porque terminamos con la semana de mayordomía y enseguida entramos con la semana de juventud y aquí no vamos a hacer tampoco un alto. Terminamos con la semana de juventud y el próximo domingo, no que es el cierre del Ministerio de la Juventud, sino el otro de arriba, comenzamos con la semana de misiones. Así que también vayan separando esa semana porque tenemos también muchas sorpresas para compartir con ustedes. Hemos estado conversando con nuestra hermana Carmín, ¿verdad? Tenemos algunos invitados, algunas cosas que estamos tratando de cuadrar, ¿verdad?, para ver cómo podemos comunicarnos con nuestros misioneros, aunque sea a distancia, y puedan compartir con la iglesia y con todos los que se conectan con nosotros cada semana. Así que este domingo no, el otro comenzamos entonces la semana de misiones, algo tan importante porque a veces pensamos en lo que estamos pasando aquí en Puerto Rico a través de esta pandemia, de este virus que está azotando no solamente a Puerto Rico sino a todo el mundo, y se nos olvida que nuestros misioneros siguen trabajando en esos lugares donde han sido enviados en diferentes partes del mundo. Ellos siguen trabajando, realizando la labor para la cual Dios les ha llamado, así que es importante que nosotros como iglesia también les respaldemos a la distancia, no solamente con nuestra oración, sino también, ¿verdad?, para tratar de realizar, ¿verdad?, las ofrendas que siempre hacemos para poder mantener este ministerio de misiones más allá de nuestra tierra. Así que con esto culminamos en esta noche esta transmisión. Nuevamente, gracias por cada uno de ustedes por haberse conectado
Como siempre digo, después veré con calma todos los comentarios, ¿verdad? Y me imagino que Wilfred y Maribel también lo verán con calma y los comentarán con ustedes. Pero gracias por haberse conectado, gracias por los que están aquí físicamente, ¿verdad? Porque hay un grupo reducido que vino aquí, ¿verdad? Para compartir, algunos han estado trabajando y otros vino también para disfrutar de lo que nuestra juventud está haciendo. Gracias por separar este espacio y estar con nosotros en esta noche. Así que culminamos con esto, vamos a hacer una oración y una vez que termine esta oración, no se me retire, que hay veces que la gente dice oración y empieza a desconectarse. No se desconecte, manténgase ahí, porque una vez que yo termine esta oración, el ministerio Éxodo, que hoy está acústico, nos va a interpretar una alabanza para entonces culminar en esta noche. Así que oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por esta hermosa noche que nos has regalado. Gracias por esta juventud hermosa, Padre, que responsablemente, oh Señor, se ha entregado en tus manos para realizar la tarea para la cual tú les has llamado en este tiempo. Gracias por todo lo que han realizado. Gracias, Señor, aún por lo que están por realizar en esta semana. Y gracias, oh poderoso Dios, por las alabanzas hermosas que nos deleitaron y que seguirán deleitándonos, Señor, en esta noche. Gracias por la vida de Wilfredo, Señor, por un estudio bíblico tan interesante y tan pertinente para la realidad no solamente de la juventud, sino de cada uno de nosotros. Te pedimos que le bendigas, tanto a él como a su esposa Maribel, oh Dios, en el ministerio que tú has puesto en sus manos, en el llamado que tú has hecho en el corazón de ambos. Señor, te pedimos que los bendigas, que los cuides, que los dirijas y que siempre sientan tu mano poderosa, Señor, apoyándolos en todo momento. Ahora, buen Dios, también pongo delante de ti a cada persona que en esta noche se ha conectado. Padre, tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada realidad de cada una de las vidas que en esta hora nos están viendo y escuchando. Te pedimos, oh Señor amado, que extiendas tu mano poderosa sobre esas vidas. No importa el lugar, Señor, Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. No solamente los que nos están viendo en vivo, sino también aquellos que posteriormente ven esta grabación, oh Dios. Sabemos que para tu poder, Señor, no hay obstáculo, no hay distancia. Señor, ni aún en el tiempo, Señor, hay nada que te pueda detener, oh Señor, cuando tu misericordia ha de ser derramada. Por eso te pedimos que seas tú sanando, restaurando, que seas tú consolando, que seas tú, Señor, dando fortaleza, que seas tú glorificándote en la vida de cada persona que en esta hora está en una necesidad, oh Dios, y que cada una de estas vidas pueda posteriormente dar testimonio de la obra hermosa que tú has hecho en esta hora. Señor, pongo tu pueblo en tus manos. Que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y decimos todos juntos, amén, amén y amén. Y ahora con el ministerio Éxodo para una alabanza más y gracias nuevamente. Que Dios me los bendiga. Los ciegos ven, los mudos cantan.